Muchas personas al volante ni siquiera se dan cuenta, pero los motores guardan rencor. Ciertos hábitos cotidianos, como acelerar bruscamente, no solo son perjudiciales, sino que con el tiempo pueden llegar a ser realmente destructivos. Estos pequeños despistes, si se repiten, acaban causando daños mayores. Y cuando descuidas el mantenimiento, estás invitando a que entren los problemas. En este video, exploraremos 9 hábitos que ponen su motor bajo presión. A primera vista, pueden parecer inofensivos, pero el daño se acumula rápidamente. ¿La buena noticia? Con un poco de atención, puedes evitarlos todos sin dificultad. Si te quedas hasta el final, voy a compartir un sencillo y poderoso consejo extra que puede proteger tu motor e incluso mejorar el rendimiento de tu vehículo. ¿Listo para abandonar los malos hábitos y darle una nueva vida a tu coche? Pues vamos allá. Hábito número 1. Hacer funcionar el motor con poco o nada de aceite. Puede pasar desapercibido, pero funcionar con niveles de aceite inferiores a los ideales es una invitación al desgaste prematuro. Cuando el aceite está demasiado bajo, algunas piezas del motor simplemente no reciben la lubricación que necesitan, lo que acelera el desgaste y puede reducir considerablemente la vida útil del motor. Peor aún, a medida que baja el nivel, el motor empieza a sobrecalentarse. Y si el aceite alcanza una temperatura crítica, pierde su capacidad de lubricar eficazmente y entonces aumenta el riesgo de daños graves. En casos extremos, las piezas internas pueden incluso fundirse. En ese momento, el motor prácticamente dice adiós. Hábito número 2. Conducir constantemente a muy bajas revoluciones, RPM. Conducir todo el tiempo con el motor a bajas revoluciones, el famoso arrastre del motor, puede ser más perjudicial de lo que parece, especialmente cuando hay carga extra en el coche. En estas condiciones, el motor no recibe el flujo necesario de aceite, aire y refrigerante para mantenerse frío y bien lubricado. Esto se debe a que, a bajas revoluciones, componentes como la bomba de aceite, la bomba de agua y el ventilador funcionan a un nivel reducido, lo que pone en peligro la protección de piezas internas como los cojinetes. Por supuesto, esto no es tan grave en el tráfico. Los motores modernos están diseñados para hacer frente a este tipo de situaciones. Pero si tiendes a exigir mucho al motor, especialmente con peso extra, es mejor evitar mantener las revoluciones tan bajas durante largos periodos. Hábito número 3. Usar excesivamente el freno motor. Puede parecer una buena idea reducir una marcha para reducir la velocidad, pero hacerlo en exceso puede causar graves daños. Reducir a una marcha demasiado baja en relación con la velocidad del vehículo obliga al motor a revolucionar por encima de su régimen óptimo. Esto aumenta el riesgo de problemas como el salto de válvulas, o en casos extremos, una colisión entre el pistón y la válvula, un desastre comparable a un fallo de la correa de distribución, pero que puede ocurrir mucho más rápido. Otro perjuicio es el desgaste acelerado de la transmisión, especialmente de los sincronizadores, que sufren más cuando hay cambios constantes a marchas inferiores. La recomendación es sencilla: reducir una marcha y mantenerla hasta que el coche se detenga, en lugar de cambiar repetidamente a una marcha inferior. Utilizar frenos convencionales sigue siendo más eficaz, seguro y barato. Se diseñaron para esto y son mucho más fáciles de sustituir que las piezas internas del motor. Hábito número 4. Revolucionar el motor cuando aún está frío. Mucha gente arranca el coche y pisa el acelerador, pero esta práctica es muy perjudicial. Cuando el motor aún está frío, el aceite también es más denso y menos fluido, lo que dificulta su circulación por las piezas internas del motor. Esto significa que componentes importantes como los pistones y los cojinetes no se lubrican correctamente en este momento crítico. Al acelerar demasiado pronto, aumenta el riesgo de desgaste excesivo e incluso de avería grave. Un error común es confiar únicamente en el indicador de temperatura. Aunque el indicador muestre que el motor está caliente, a menudo solo se refiere al refrigerante. El aceite tarda más en alcanzar la temperatura ideal de funcionamiento. La mejor práctica es sencilla: deje que el motor se caliente de forma natural durante unos minutos antes de exigirle nada. Esto puede ahorrarle costosas reparaciones y alargar enormemente la vida de su coche. Hábito número 5. Acelerar demasiado en marchas largas. Revolucionar demasiado el motor en marchas largas, especialmente al acelerar a fondo, es más perjudicial de lo que parece. Los coches están diseñados para soportar momentos de aceleración intensa, pero cuando esto se convierte en rutina, el motor sufre. Empujar constantemente el motor crea presión en piezas como los cojinetes del cigüeñal y puede provocar un desgaste prematuro. Incluso con limitadores electrónicos que impiden que las RPM superen niveles peligrosos, revolucionar demasiado el motor de forma repetida acelera su envejecimiento. Para encontrar el equilibrio ideal entre rendimiento y durabilidad, lo ideal es mantener las revoluciones a niveles moderados. Además de proteger el motor,
Esto también ayuda a ahorrar combustible, dejando los arranques intensos para cuando sean realmente necesarios. Hábito número 6. Ignorar las fugas de líquidos. Mucha gente subestima las pequeñas fugas bajo el coche, pero esto puede convertirse rápidamente en un problema grave. Cada tipo de líquido que gotea conlleva sus propios riesgos. Una fuga de refrigerante, por ejemplo, puede provocar un sobrecalentamiento y dañar gravemente el motor. Las fugas de aceite, por su parte, no solo comprometen la lubricación, sino que pueden incluso provocar un incendio si entran en contacto con partes muy calientes, como el tubo de escape. Las fugas de líquido de frenos reducen la capacidad de frenado y suponen un riesgo directo para la seguridad. Las fugas de la transmisión también son peligrosas y caras, y pueden provocar graves fallos en el sistema. Y la cosa no acaba ahí. Además de los riesgos mecánicos, cualquier líquido derramado en la carretera puede hacer que la calzada esté resbaladiza, poniendo en peligro a otros conductores. Incluso ese pequeño goteo que ensucia el garaje puede convertirse en un grave problema si no se trata. Así que si notas alguna fuga, no lo dejes para más tarde, lleva tu coche al mecánico cuanto antes. A menudo, la solución es tan sencilla como apretar una conexión o sustituir una junta. Hábito número 7. Ignorar las señales de sobrecalentamiento. El calor excesivo es uno de los peores enemigos del motor. Cuando el motor se sobrecalienta, puede causar daños graves, como deformación de la culata, fugas de aceite, fallos de encendido e incluso una pérdida significativa de potencia. Un problema común es la rotura de las mangueras del sistema de refrigeración, que provoca fugas de líquido y puede dejar el compartimento del motor hecho un auténtico desastre, además de dañar las piezas adyacentes. Si el sobrecalentamiento es grave, también existe el riesgo de que se queme la junta de la culata, lo que puede hacer que el aceite se mezcle con el refrigerante. Esto pone en peligro la lubricación del motor y puede provocar la destrucción de los componentes internos. Una de las señales de este tipo de avería es la presencia de humo blanco y espeso que sale por el tubo de escape. Vigila el indicador de temperatura del salpicadero o el testigo luminoso. Un sobrecalentamiento moderado puede provocar la ebullición de líquido. Un sobrecalentamiento grave puede hacer que el motor se cale y ocasionar elevados costes de reparación o incluso requerir una sustitución completa. Hábito número 8. Conducir por agua estancada sin precaución. Mucha gente se arriesga a conducir por zonas inundadas, pero esta práctica puede causar graves daños al motor, sobre todo si el agua alcanza la toma de aire del vehículo. Cada coche tiene un límite de profundidad que puede soportar con seguridad, y este límite suele estar por debajo de la altura de la toma de aire. Si el agua sobrepasa este punto y entra en el sistema de admisión, puede invadir el motor y provocar lo que se conoce como un bloqueo hidráulico, una parada repentina y dañina, mucho peor que una simple avería. A diferencia del combustible, el agua no puede comprimirse. Cuando entra en los cilindros, impide el movimiento de los pistones y puede doblar bielas, romper válvulas o incluso destruir el bloque motor. Los vehículos preparados para todo terreno, como los Jeeps y las camionetas modificadas, suelen tener una toma de aire elevada llamada snorkel que permite cruzar con más seguridad las zonas inundadas. Pero si tu coche no tiene este tipo de adaptación, lo ideal es no dejar nunca que el agua se acerque a la toma. Hábito número 9. Saltarse las revisiones periódicas. Ignorar o posponer el mantenimiento de tu coche, especialmente los cambios de aceite, puede ser un error muy costoso. Cuando el aceite no se cambia a tiempo, pierde sus propiedades, se vuelve demasiado fino o incluso se convierte en una especie de lodo espeso. Este lodo ya no puede lubricar el motor correctamente, lo que aumenta la fricción entre las piezas y acelera el desgaste. En situaciones más graves, el motor puede incluso pararse por completo. Lo mismo ocurre con el aceite de la transmisión. Si no lo cambia, el aceite pierde su capacidad de mantener la transmisión fría y lubricada. Esto puede hacer que se sobrecaliente, empiece a patinar, tenga dificultades para cambiar de marcha, o en el peor de los casos, deje de funcionar por completo. Tanto el motor como la transmisión son componentes muy caros de reparar o sustituir. Por lo tanto, estar al día con el mantenimiento, como los cambios regulares de aceite y líquidos, es una pequeña inversión que puede evitar enormes pérdidas en el futuro. Consejo extra: utilice un aditivo de aceite para proteger aún más su motor. No mucha gente lo sabe, pero añadir un aditivo específico al aceite de su motor puede reportarle beneficios sorprendentes. Estos productos aumentan la capacidad protectora del aceite, reduciendo el desgaste de las piezas con el paso del tiempo. Es como si le diera al aceite una mejora, haciéndolo más resistente a condiciones extremas de calor o frío. Algunos aditivos incluso ayudan a mejorar el consumo de combustible y hasta reducen las emisiones contaminantes. Y lo mejor, aplicarlo es muy sencillo. Basta con echar el aditivo con el aceite nuevo en el próximo cambio.
Es un pequeño gesto con un gran impacto en la salud de su motor y en su bolsillo. Recuerda, el motor es el corazón del coche. Cuídalo bien y notarás la diferencia: menos averías, mayor ahorro de combustible y una conducción mucho más suave. Ahora que ya conoces los 9 hábitos que dañan silenciosamente el motor de tu coche, es hora de poner en práctica estos conocimientos. Las pequeñas actitudes, repetidas cada día, tienen un enorme impacto a lo largo del tiempo, tanto para bien como para mal. Muchos conductores creen que los problemas de motor aparecen de repente, como por casualidad, pero la verdad es que casi siempre son el resultado de años de negligencia, de malos hábitos que parecían inofensivos. Cuidar tu motor es, ante todo, un gesto de responsabilidad. No solo con tu bolsillo, sino también con tu seguridad y la de las personas que van contigo en el coche. Así que la próxima vez que arranques tu coche, piénsatelo 2 veces antes de acelerar con el motor frío, ignorar esa fuga o dejar el cambio de aceite para más tarde. Pequeños cambios hoy pueden evitar grandes dolores de cabeza mañana. Si este video te ha ayudado en algo, por favor, dale a me gusta, compártelo con otros conductores y suscríbete al canal. Aquí encontrarás siempre consejos prácticos, sencillos y fiables para mantener tu coche al día y funcionando con seguridad. Y si quieres ver un video específico sobre otro tema, como averías de la transmisión, cómo cuidar el sistema de frenado o cómo identificar problemas antes de que salgan caros, dínoslo en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizá el próximo video trate exactamente de lo que necesitas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, motor sano, conductor relajado.